no concibo el trato con los demás que no pase por un filtro de valores humanos. Cada vez tengo más claro que en todos los ámbitos de mi vida soy lo que dejo en los otros. Y eso tiene que pasar por el rasero de ponerte al nivel del ser humano, ¿no? Independientemente a lo que te dediques y en qué momento de tu vida estés. ¿Cómo te gustaría que te tratasen? Porque yo sé cuáles son mis funciones y cómo tengo que realizarlas. Entonces a mí me gustaría que conmigo hiciesen las cosas de esa manera, que me tratasen así. O sea que puedes pensar que en esa cama o en esa silla de ruedas está un familiar tuyo, o puedes estar tú mismo y te gustaría que te hicieran las cosas de esa forma. La fraternidad es clave en la relación humana y es un punto que no se tiene en cuenta habitualmente. Es decir, vivimos en una sociedad en la que lo que prima es el egoísmo, la competitividad y la lucha. Y si eso sigue primando en la relación que nosotros establecemos con los pacientes, vamos a fracasar de manera estrepitosa. Yo diría, más allá de la salud, también. En general, la humanización en todos los ámbitos, el educativo, no sé, en cualquier ámbito que haya, al final el pensar con empatía o que los trámites que se tengan que hacer en la administración o cualquier cosa, que se piense en cómo las personas pueden acceder, cómo pueden realizar los trámites o entender las cosas que se están explicando. Eso es básico, básico. Conseguir organizaciones humanas o humanizadas, al final lo que implica es tener organizaciones donde las personas se sientan reconocidas como personas. Mi forma de trabajar es esa, es la humanidad, ¿no? La verdad es que a los que nos gusta la medicina familiar somos o deberíamos ser un poco así, ¿no? Entonces eso influye en que nos demos cuenta que no todo es medicina, no todo es patología física, sino que todo influye. Hace falta estar dentro, hace falta abrirse con el paciente y crear el contexto en el que el paciente es capaz de abrirse contigo y tener esa confianza. Son muchas más cosas que la simple medicina que entendemos tradicional, ¿no? Tan simple como es sentirte escuchada. Después de recibir esa humanidad ya entro también como dando y entonces recibo. Y eso es un porcentaje bastante elevado para aliviar tu dolor, tu mal, tu enfermedad o a lo que vayas. Hablar de humanización en sanidad pues es complicado porque ya se presupone que somos unas profesiones que ya conllevan un trato humano. Lo que pasa que a veces tendemos a deshumanizarlas para no sufrir. Los profesionales sanitarios necesitamos, a veces, no está bien, pero cosificamos a los pacientes para que no nos vuelquen sus emociones y poder nosotros sobrevivir al trabajo. Entonces, para estar bien, yo tengo que crear un vínculo entre el que está del lado de allá del mostrador y el que está en la parte de acá. ¿Cómo? Usando mucho el oído y el lenguaje, verbal y no verbal. Y ahí es donde yo percibo la humanización. Muchas veces yo creo que nos olvidamos que detrás de esa mesa, de esa distancia de 60-70 centímetros, pues también hay una persona que también es humana, también igual que tú, ¿no? Y muchas veces pues veo muchos, así en general, pacientes quejándose una cosa y otra, y hay que darse cuenta que también la persona que tienes enfrente es una persona, no es una máquina. Pone lo siguiente: las hice con todo el cariño para la mejor fisio de Asturias y la persona más agradable, espero que los disfrutes. Evidentemente yo sé que de aquella no era la mejor fisio de Asturias, tampoco lo soy ahora, pero me hizo muy feliz saber que para ella había sido una experiencia agradable, porque sé que es una paciente que vino con mucho dolor, con mucho sufrimiento a la unidad,
que el tratamiento fluyó en su medida, conseguimos unos resultados más o menos óptimos, pero saber que para ella ha sido una experiencia muy agradable, pues me hace sentir muy feliz. Tengo la tarjeta pegada en la nevera de mi casa con un imán y no la veo todos los días, pero de vez en cuando me fijo un poco en los imanes, que son de viajes que hice por ahí, y veo la tarjeta, pues me saca una sonrisa. Yo creo que lo que más influye, sobre todo, la vocación. Yo, la verdad, la experiencia que tengo es solo en pediatría. Hice la especialidad, bueno, pues porque me gusta mucho trabajar con niños, y luego la calidad por la formación. Tú con formación es como sabes cómo tratar a los peques. Cuando yo quiero trasladar la información que me está pidiendo el paciente, lo hago, en principio hago una escucha activa y luego le doy una información contrastada e intento que haya tenido una buena comprensión y luego es decisión del paciente el tomar la decisión de cuidarse y bueno, de adaptarlo. Intento no ser maternalista. Mi trabajo es de limpiar y que esté todo como tiene que estar en la situación actual. Entonces es aportar un grano de arena a que no haya más contagios, a que todo esté pues lo que se necesite en ese momento adecuado. Yo creo que aportas cercanía, empatía, el no ser un mueble, el no ser un objeto inanimado que estás ahí limpiando, no eres un aspirador. Entonces yo creo que eso influye. Una buena palabra, un acompañamiento por parte de una persona y al final es eso, el valorar que lo que somos personas antes que otra cosa. Creo que como todos los residentes tuve que llegar a ver al primer paciente y lo hacía con miedo, tenía miedo. Tenía miedo con el primero y con el segundo y con el tercero, porque tenía la percepción y el esquema mental de que estaba viendo un ictus, o de que estaba viendo una demencia, o que estaba viendo un cáncer. Y en realidad todo cambió en mi mente y fui capaz de estar cómodo y de poder ayudar más a la gente cuando cambié el esquema y empecé a pensar que estaba viendo a una persona con un ictus, o a una persona con un cáncer, o a una persona con una demencia. En el sentido de que yo no conocía todo acerca de cada una de sus enfermedades, pero sí que era capaz de interactuar de una manera amable con la gente, porque era lo que había hecho toda la vida. Y a mí me han inculcado lo que es de verdad la verdadera empatía y el verlo como cuando eres niño que ves a tus padres, pues el verlo reflejado de decir, a mí el día de mañana me gustaría desvivirme de esta manera por los pacientes, porque sabes que si te pasa algo o estás malo, ¿a quién quisieras que te tratase? Y entonces siempre te viene esa persona a la cabeza. Doctor, ¿cuál es el elemento que le parece más innovador en los últimos tiempos? Y bueno, se quedó pensando y contestó, la silla. Y le pregunto, ¿la silla, ¿por qué? Con la silla te puedes sentar al lado del paciente, escucharlo y valorarlo. Y eso me parece que es lo que tenemos que conseguir para dar una atención más humanizada, pararnos más con el que va de paso, ¿no? Es decir, no podemos apoyarnos o basarnos en las prisas o en la urgencia para hacer las cosas de cualquier manera. Son totalmente compatibles, además dan más felicidad y más tranquilidad a todo el mundo y las técnicas salen mejor si todo el mundo mantiene una actitud humanizadora. La humanización no solo es con el paciente, es que las relaciones personales dentro del trabajo tenemos que intentar que sean equipos que trasciendan a los pequeños grupos, porque entre grupos todos nos llevamos bien 4 o 5 que llevas 10 años trabajando. Entonces hay veces que te dicen, es que este servicio tiene muy buen rollo, es que este servicio tiene muy mal rollo. Claro, porque al final es todo lo mismo. Si encuentras unos compañeros con un modo de entender esta profesión y de humanizarla, el encuentro es instantáneo. Y si llega un garbanzo negro y lo quiere estropear, lo tiene complicado. Pues para mí humanizar es tratar a los pacientes desde el corazón. Yo creo que enseguida te das cuenta cuando un
un médico o una enfermera o un auxiliar está cuidando a tu hijo o simplemente le está tratando como trataría a cualquiera. Y nosotros, tengo que decir, que sí hemos vivido esa experiencia. Nosotros nos hemos ido tranquilamente sabiendo que nuestro hijo estaba en buenas manos. Íbamos a operar a una niña al día siguiente, una niña de 15 años, de un tumor retroorbitario. Entonces estábamos informando a los padres y a la niña sobre la cirugía. Y me impresionó, bueno, me emociono todavía ahora, me impresionó lo sobria que estaba la niña, las preguntas tan acertadas que hacía. Y aunque le dijimos que su firma no tenía valor en el consentimiento informado, ella la quiso plasmar al lado de la firma de sus padres, ¿no? Entonces, bueno, me emocionó muchísimo. A día de hoy, que han pasado años, me emociona, porque yo salí de la habitación diciendo, o sea, realmente mañana nosotros vamos a ser escuderos de una guerrera que es esta niña. O sea, ¿sabes? Nosotros aquí al final estamos haciendo, o sea, el papel secundario, ¿no? De una forma tan clara lo vi. No puede haber organizaciones donde los profesionales traten de una forma humanizada al paciente que viene si los jefes, en este caso yo soy gerente, por ejemplo, estoy en un puesto directivo, tratamos de forma deshumanizada a los profesionales. Ni los mandos intermedios, ni los mandos intermedios a los trabajadores, ni los trabajadores a los mandos intermedios, ni los trabajadores a los gestores o a los planificadores. Hay que humanizar primero la vida de los trabajadores para que los trabajadores puedan humanizar la vida de los que tienen enfrente. Yo quisiera poder llamar a un traumatólogo y decirle, mira, te voy a hablar de fulanito tal, contarle lo que yo quiera de ese paciente, porque considero que él a la hora de revisarlo tendría que tenerlo en cuenta. Y que no sea una barrera la jerarquía que hay para que él asuma la información que yo le dé y la tenga en cuenta. Tener acceso a esos profesionales que van a ver a mi paciente, porque es mi paciente también. Yo recuerdo un paciente que se llamaba Carlos, que bueno, le dio una taquicardia y se ahogaba en una residencia de ancianos. Fuimos, tenía una taquicardia extrema de las que tenemos que dormirle y darle una descarga eléctrica, cardiovertirlo. Le explicamos todo, dijimos, bueno, ¿ya está preparado para dormirse? Sí, sí. ¿Qué es lo que mejor se le daba? Contar chistes. Cuéntenos uno. Y contando un chiste lo dormimos. Y cuando despertó, mira para mí y me dice, ¿cuándo me van a hacer eso? Entonces son recuerdos, bueno, que unen que un equipo quiera conjugar no solo lo técnico, sino hacerlo en un entorno que hasta se durmió riéndose del chiste que estaba contando. Estas son las cosas que a mí me llenan dentro de la UBI móvil. Estamos ahí para solucionar el problema académico de unos niños que en un momento, en un proceso de enfermedad, no tienen que tener un parón y tienen derecho a la educación. Somos privilegiados porque no tenemos ni que curarlos, ni la responsabilidad de curarlos, ni siquiera de cuidarlos, como la enfermería. Es el lujo, el privilegio de acompañarlos en ese proceso para darles la normalización, la normalidad. Cuando un niño está enfermo, se desvanece todo lo que conoce. Para mí una asistencia 100% humanizada cumpliría un montón de requisitos. Que estuviera proporcionada por profesionales motivados, suficientemente dotados y altamente cualificados. Ya no solo a nivel científico-técnico, sino también en habilidades de comunicación y de relación, que pudieran proporcionar los mejores cuidados y los mejores tratamientos basados en la mejor evidencia disponible y que fueran reconocidos por ello tanto a nivel social como a nivel profesional, ¿no? Y que tú vas a un domicilio de 9 a 12, das clase, o a una habitación, y tienes que salir de esa habitación para irte a otra, y que te digan, ¿te vas a ir ya? ¿Te puedes quedar un poco más? A ver, eso no te pasa en un colegio y en un instituto en la vida. En la vida.
eso te parte. Entonces, yo, en realidad, para mejorar la asistencia, solamente pediría poder hacer las cosas con un poquitín más de calma. Mi reto sería que todos los profesionales que trabajamos en el sistema sanitario se nos pidiera ese plus de empatía. Eso, desde luego, tiene que ver con la formación y con entender que estamos trabajando con personas. Las nuevas generaciones yo creo que no se tienen que equivocar. Las nuevas generaciones de médicos, de enfermeros, enfermeras, todo el personal sanitario, los cirujanos, ¿no? Que parece que cuanto más frío eres, mejor cirujano eres. Eso es un error. O sea, tú vas a poder emocionarte dando un diagnóstico como fue mi caso, y luego vas a ir a quirófano y vas a colocar los paños con la misma profesionalidad, vas a coger el bisturí y no te va a fallar el pulso. Una asistencia sanitaria 100% para mí sería aquella en que las necesidades clínicas del paciente tuvieran tanta importancia como las necesidades emocionales y las psicológicas. Desde el médico o médica hasta el auxiliar de enfermería, que empaticen con los pacientes, que se metan un poquitín, que intenten meterse dentro del problema que ese paciente le va a exponer a él. Es que date cuenta, yo voy a exponerte a ti una parte de mi vida privada, que es una enfermedad. Yo necesito algo más que medicación. Que nos hagan sentir que estamos en buenas manos, que nos hagan sentir que estando con ellos nosotros vamos a ganar. ¿Cómo desempeñar una medicina de calidad científica, humana y sostenible? Pues hacer un tratamiento, pero con talante y con talento. Mi hospital ideal, payasos en plantilla, superhéroes en plantilla, voluntarios a diario, digamos, con medidas de seguridad que se puede hacer, pero eso es lo fundamental. Para humanizar necesitamos usar los humanos. La gente, que hay mucha gente que puede hacer mucho por los que están en el hospital. Necesitamos una sensibilidad especial, tener una capacidad de empatía con los demás, vamos, unos niveles estables y estar actualizado, ser capaz de dar la mejor atención posible, no una buena atención, sino la mejor atención posible al paciente, ¿no? No puede haber una atención humanizada si no hay los recursos suficientes, si no hay profesionales suficientes, si no hay unos recursos suficientes. Por una atención directa que hagamos de forma humanizada, o sea, para la humanización no va a ser una humanización 100%. Se necesitan los recursos suficientes adecuados a la población, se necesitan unos profesionales, un número adecuado, y creo que eso es muy importante. Hay que volver a lo más básico, que es la proximidad, o sea, volver a algo un poco más artesanal de la atención a los pacientes concretamente, a los cuidados muy básicos. O sea, hay mucha tecnología, se hacen unas técnicas fantásticas, se ponen dispositivos brutales, pero necesitamos volver otra vez a sentarnos en la cama del paciente y a coger alguna mano. Detalles muy sencillos que resulta que en esa velocidad con la que nos movemos en el sistema sanitario se nos olvidan. Es todo muy técnico y muy aséptico. Yo creo que es muy importante poder conseguir un ambiente de seguridad y de sentirse como si estuviesen en su casa, sentirse a gusto, que no tengan esa distancia, que no sientan esa distancia que muchas veces nos atreven a decirnos las cosas, que pensamos que no, pero pueden ser una pequeña cosa, puede ser muy importante, y no se atreven a decírnosla por esa distancia que notan, como si hubiese una barrera entre el paciente y el profesional.